Hola, hoy vamos a hablar sobre relación ventilación-perfusión. Recuerden que este video no reemplaza la bibliografía oficial de la cátedra. Repasando lo que es la ventilación alveolar, esta es la fracción de aire inspirado que realmente alcanza los alvéolos y participa de la hematosis. Tengamos en cuenta, pero para calcularla necesitamos la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y le restamos el volumen del espacio muerto, que generalmente son 150 mililitros. Recuerden que este espacio muerto son las vías aéreas de conducción, por ejemplo la tráquea, los bronquios, donde no se realiza la hematosis. Si dividimos al pulmón en tres zonas, como veremos más adelante, podemos dividir una zona 1, una zona 2 y una zona 3. Vamos a ver que dependiendo la regionalidad, la ventilación alveolar va a variar según la altura a la que nos encontremos en el pulmón. Por efecto de la gravedad, podemos decir, y por el peso propio del pulmón, se genera una diferencia de presión vertical en la presión intrapleural. Por ejemplo, hablamos de presión intrapleurales que son negativas porque se encuentran como presiones subatmosféricas. En lo que es el ápice vamos a encontrar una mayor eh, presión, eh, vamos a encontrar una presión intrapleural más negativa, mientras que en la base menos negativa. Esto quiere decir que, por ejemplo, si lo pasamos a presiones absolutas, en la parte basal de los pulmones vamos a tener 758 milímetros de mercurio de presión intrapleural, mientras que en el ápice 753 milímetros de mercurio. Y esto lo podemos tener en cuenta debido a la presión hidrostática, por ejemplo, donde en las bases agregamos la columna de líquido adicional con respecto al ápice. Si nosotros comparamos, teniendo en cuenta la relación entre el volumen regional y la unidad de masas, es decir, en la base vamos a tener mayor cantidad de alvéolos por una cuestión anatómica con respecto a la del ápice, y podemos ver también, debido a la presión transpulmonar, que es la responsable de mantener los alvéolos abiertos. Recordemos que la presión transmural constaba de una presión interna menos la presión externa, donde la presión interna tomamos que es la presión alveolar, que decimos que la presión alveolar la tomamos como constante cero si la persona se mantiene con la glotis abierta, respirando aire atmosférico, y que no varía según la regionalidad, eso es muy importante. Y una presión externa donde tenemos la PIP. En condiciones normales, la PIP es negativa, por lo tanto, la presión transpulmonar va a ser positiva. Y esto va a sostener la expansión alveolar. Si aumenta la PIP, es decir, se hace menos negativa, la presión transpulmonar disminuye y se genera colapso alveolar. En este caso, vamos a poder ver la diferencia de tamaño de los alvéolos debido a esto que hablábamos recién, y veremos que los alvéolos del ápice son más grandes con respecto a los alvéolos de la base. ¿Esto qué va a implicar? Que los alvéolos más chicos no van a requerir tantas presiones, tanta variación de presión para realizar una variación de volumen con respecto a los del ápice.
Imagínense que están inflando un globo. Si inflan un globo que está poco inflado, vamos a ver que le podemos meter mucha más cantidad de aire. Entonces vamos a decir que es muy distensible. Ahora, si lo comparamos con un globo que ya está inflado y lo queremos inflar más, nos va a costar más y vamos a tener que hacer mayores presiones. Para ir resumiendo esta primera parte, podemos decir que los alvéolos apicales están más distendidos en reposo, pero estos ya están cerca de su volumen máximo, por lo que son menos distensibles y reciben menos volumen de aire por inspiración. Es decir, los alvéolos apicales están menos ventilados con respecto a los de la base. Los alvéolos de la base están menos distendidos en reposo, son más distensibles y pueden expandirse más durante la inspiración, recibiendo así mayor ventilación. Aunque los alvéolos del vértice son más grandes en reposo, los de la base ventilan más eficientemente en cada ciclo respiratorio. En este gráfico, lo que podemos observar, para el mismo delta de presión, o sea, para el mismo cambio en la presión intrapleural, por ejemplo, en una inspiración, el delta de volumen es mayor en la base, ¿sí? Nos situamos en este punto de acá, con respecto a los de el ápice. La circulación pulmonar es un sistema de baja presión y alta distensibilidad cuya función principal es procesar la totalidad del gasto cardíaco, permitiendo un intercambio gaseoso eficiente. A diferencia de la circulación sistémica, donde la presión arterial media ronda los 95 milímetros de mercurio, la presión arterial pulmonar es aproximadamente 15 milímetros de mercurio. Esta arquitectura permite que el sistema sea notablemente eficiente, mientras que en reposo el flujo es de 6 litros minuto, durante el ejercicio intenso puede aumentar a los 25 litros por minuto, con incrementos mínimos en la presión, gracias a mecanismos pasivos de adaptación. Comprender estas dinámicas es crucial ya que la capacidad del pulmón para manejar el flujo depende de una intrínseca relación entre lo que es el volumen pulmonar, la gravedad y la mecánica vascular. Ahora sí, vamos a empezar a hablar acerca de la perfusión según la regionalidad. La resistencia vascular pulmonar no es un parámetro estático, sino una variable dependiente de volumen pulmonar. El punto de mínima resistencia se localiza en la capacidad residual funcional, donde se suma las resistencias de los diferentes lechos capilares, ya sean los vasos alveolares como los vasos extraalveolares. En los extremos tenemos el volumen residual y la capacidad pulmonar total. La resistencia vascular pulmonar aumenta comprometiendo la eficiencia hemodinámica. Además, la sangre, al comportarse como un fluido no newtoniano, cuya viscosidad varía con la tasa de cizallamiento, el shear rate, un factor que sumado a los cambios mecánicos define la carga del ventrículo derecho. La variabilidad de la resistencia vascular pulmonar se explica mediante el comportamiento diferencial de tres poblaciones vasculares: los vasos alveolares, los vasos extraalveolares y los capilares de esquina o corner capillaries, que esos nosotros no los vamos a ver. Los vasos alveolares son los localizados en los septos interalveolares. Estos están expuestos a una presión alveolar, ¿sí? A la presión que ejercen los alvéolos. Durante la inspiración, hacia la capacidad pulmonar total, la expansión de estos alvéolos va a comprimir los vasos, aumentando su resistencia por un efecto mecánico directo. Bien, cuando inspiramos, se va a generar
un aumento del volumen del alveolo y eso va a llevar a aplastar a los vasos que están entre medio. Al disminuir el radio, aumenta la resistencia. Los vasos extraalveolares son vasos de mayor calibre cuya resistencia depende de la atracción radial del parénquima. A volúmenes altos, esta atracción los distiende y reduce su resistencia. Bien, como vemos acá, vamos a ver que la resistencia es un gráfico de resistencia vascular pulmonar en función del volumen pulmonar estático. Cuando se realiza una inspiración en un momento dado, vamos a ver que los vasos sanguíneos alveolares disminuyen de tamaño porque los alvéolos los están aplastando, mientras que los vasos sanguíneos extraalveolares lo que se va a generar es una distensión y por lo tanto una disminución de su resistencia. Recordemos que, como vimos en la clase pasada, la gravedad ejerce un control predominante sobre la distribución del flujo. Cuando ponemos una persona de pie, el pulmón presenta diferencias regionales en cuanto a la presión hidrostática. Vamos a ver que la presión hidrostática aumenta progresivamente desde el ápice hacia las bases. Es decir, en la base vamos a tener un mayor grado de presión hidrostática. La perfusión sanguínea en el pulmón va a ser distinta según la regionalidad. Esto se debe, como habíamos dicho, al efecto de la gravedad y al efecto de la presión hidrostática. En el ápice o en la región superior, la perfusión va a ser mínima. Y esto ocurre porque a esta altura, respecto al corazón, si queremos decir, como punto de referencia, provoca una reducción significativa de la presión intravascular. Recordemos que la presión lateral está dada por una presión de bomba y por una parte que es la presión hidrostática. En este caso, lo que va a variar de como presión dentro intravascular va a ser la presión lateral por la altura. Esto va a generar un gradiente de presión dominante que va a estar determinado por la presión alveolar que supera a la arterial y a la venosa, lo que tiende a colapsar los capilares sanguíneos. Es importante destacar que la presión alveolar no va a variar según la regionalidad, es decir, la presión alveolar va a ser igual tanto en el ápice, en la región media, como en la zona 3, que es la zona de las bases, porque estamos asumiendo que la persona está con la glotis abierta respirando aire atmosférico. Entonces, lo que va a variar en este caso es la presión dentro del vaso, determinado por la presión hidrostática. En la zona media del pulmón, la perfusión es moderada y de tipo pulsátil. Este incremento en el flujo de sangre va a hacer que aumente la presión arterial, el cual está impulsado directamente por el efecto hidrostático a medida que nos acercamos a nivel del corazón. En esta región intermedia, el gradiente de presión dominante se reconfigura, de modo que la presión arterial logra superar la alveolar, ¿sí? Como vemos en esta región de acá, mientras que se mantiene por encima de la venosa. Por último, en la zona 3 o en la zona basal, vamos a registrar que tenemos una mayor magnitud en cuanto a la perfusión, ¿sí? Vamos a decir que es más alta. Esta zona va a experimentar mayores presiones hidrostáticas que el resto del pulmón, lo que va a dar lugar a la distensión capilar
pasiva que permite el paso de gran volumen de sangre, y bajo estas condiciones anatómicas el gradiente de presión dominante se invierte por completo respecto al ápice. Tanto la presión arterial como la venosa superan ampliamente a la presión alveolar, garantizando así un flujo sanguíneo continuo y óptimo para el intercambio gaseoso. Entonces, algo muy importante como resumen hasta acá es que las bases vimos que están mejor ventiladas que el ápice y las bases están mejor perfundidas que el ápice. Como vemos en este gráfico, que nos representa el número de costillas, es decir, más cerca de la costilla número 5 estamos hablando de la base y más cerca de la costilla número 2 estamos hablando del vértice. Y tenemos en el eje de la C acá el volumen de la ventilación alveolar y de la perfusión, que están dadas por las líneas punteadas, mientras que en naranja vamos a ver la relación ventilación-perfusión. Entonces, repasando una vez más, vamos a ver que las bases están mejor perfundidas y ventiladas con respecto a el ápice o el vértice. ¿Y por qué ocurre entonces que la relación ventilación-perfusión disminuye hacia las bases si en realidad la perfusión y la ventilación alveolar aumenta? La respuesta es que la ventilación aumenta hacia las bases en menor magnitud que lo hace la perfusión. Veamos las pendientes. Por esta razón, la relación ventilación-perfusión es menor en las bases que en el ápice, aunque las bases estén mejor ventiladas y perfundidas en comparación al vértice. Entonces, como otras cosas importantes que quiero que se lleven, es que las bases están mejor perfundidas que ventiladas regionalmente, los vértices están mejor ventilados que perfundidos regionalmente, y la relación ventilación-perfusión es mayor en los vértices en comparación a las bases, por esto que veníamos hablando. ¿Qué tenemos que quedarnos con esto? Aparte de estas cosas importantes que les vengo diciendo, es que la relación ventilación-perfusión, cuando estamos hablando de ella, estamos hablando de algo regional. Esto es importante analogarlo a cómo son las concentraciones de los gases dependiendo en qué región del pulmón nos encontremos. En regiones donde haya baja relación ventilación-perfusión, como habíamos visto ocurre en las bases, vamos a ver que la sangre proveniente de los capilares pulmonares de esta región provendrán de lugares con baja ventilación relativa en comparación con la perfusión. Dijimos que las bases estaban mejor perfundidas que ventiladas. Y por tanto tendrá una presión parcial de oxígeno baja, como vemos en este gráfico. Bien, que en esta región vamos a ver que tiene una presión parcial de oxígeno relativamente baja en comparación con la de un BQ alto, ¿sí? Esta parte del BQ que tiende a cero, o sea que tiene una baja relación. Y una alta presión parcial de dióxido de carbono, porque esta región va a tener menor ventilación relativa. Entonces, los lugares que tienen una relación ventilación-perfusión más baja, es decir, que tienden a cero, son zonas perfundidas, mejor perfundidas con respecto a la ventilación, y la composición gasométrica sería una presión parcial de dióxido de carbono alta y una presión parcial de oxígeno baja. Si lo analogamos con el pH, con la ecuación de Henderson-Hasselbalch que van a ver en la parte de renal, van a ver que a mayor presión parcial de dióxido de carbono,
el pH se va a hacer más ácido, es decir, aumentan la concentración de hidrogeniones y por lo tanto el pH baja. Ahora, en zonas con una alta relación ventilación-perfusión, como lo que ocurre en el ápice pulmonar, la sangre proveniente de los capilares pulmonares de esta región vendrán de lugares con una alta ventilación relativa y por lo tanto tendrán una alta presión parcial de oxígeno y una baja presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, para ir resumiendo, la composición gasométrica de los lugares con una relación ventilación-perfusión más alta van a presentar un dióxido de carbono más bajo y una presión de oxígeno parcial más alta. Y el pH lo volvemos a analogar y al tener un bajo dióxido de carbono decimos que el pH es básico, es decir, el pH aumenta porque disminuye la concentración de hidrogeniones. Y esto lo podemos ver en este esquema de la guía. Vamos a ver que en el vértice pulmonar la relación ventilación-perfusión es alta en comparación con las bases. La presión parcial de oxígeno es alta y la presión parcial de dióxido de carbono es baja en comparación con las bases, donde la presión de oxígeno es baja y la presión parcial de dióxido de carbono es más alta. Ahora les dejo una pregunta para que respondan ustedes. ¿Dónde hay mayor concentración del surfactante? ¿En las bases o en el ápice pulmonar? Y acá terminamos con el video de relación ventilación-perfusión. Los mecanismos de hipoxemia no los abordamos en el mismo, ya que los videos de la cátedra están muy bien explicados. Cualquier cosa me pueden preguntar. Espero que les haya servido. Nos estamos viendo.